Bueno, continuamos en ¿Quién tiene la razón? Y estamos con el congresista Víctor Andrés García Belaúnde de Acción Popular y el congresista de la bancada liberal Gino Costa, a quienes les agradezco por acompañarnos esta noche. Pero antes de entrar a la discusión sobre el adelanto de elecciones, vamos a leer unos tuits del expresidente Ollanta Humala, que los ha lanzado hace pocos minutos. Y bueno, dice lo siguiente: pasamos por un allanamiento cuyo resultado fue público y ahora fiscal pide impedimento de salida para Nadine. ¿Con qué elementos? ¿Con qué? Ay, perdóneme, mi visión es terrible. Me voy a acercar para leer los tuits del presidente, que ustedes lo tienen en la pantalla, ¿no? Dice, con aspirantes a colaboradores que no corroboran sus dichos y que muchas veces son colaboraciones a la carta. Ese fue el segundo tuit que mandó. Ahí está el primero en realidad. Odebrecht no reconoce actos de corrupción sobre gasoducto sur peruano y por eso no forma parte de acuerdo de colaboración. El Poder Judicial resolvió que el concurso fue correcto y no tenemos relación con ningún codinome, dice el expresidente Ollanta Humala a través de su cuenta de Twitter. Sin embargo, bueno, hay que decirlo, ¿no? Se descubrió pues de parte del propio software de la constructora brasileña que había dado en unas entregas de dinero. Claro, lo que hay que establecer ahí si esos pagos que dio Odebrecht por el tema del gasoducto tenían que ver o no con funcionarios públicos, tenían que ver o no con sobornos, porque lo que se está diciendo es que tenían que ver con la contratación de estudios de abogados, y una serie, incluso hasta periodistas, entiendo que había involucrados en el tema. Vamos a ver qué pasa con el gasoducto. Lo cierto es que la Fiscalía ha pedido impedimento de salida para la señora Nadine Heredia y 3 de sus ministros vinculados a este tema, que vamos a conversarlo probablemente luego, pero estamos para hablar del dictamen que se ha filtrado hoy de la Comisión de Constitución, donde lo que se recomienda es archivar el proyecto de adelanto de elecciones. Vamos a ver qué repercusiones va a traer esto. En principio, ¿los agarró por sorpresa, congresistas? Buenas noches, Omar. Sí, a mí me sorprendió porque lo que había sostenido la presidenta de la Comisión de Constitución hasta ahora es que había que esperar un pronunciamiento de la Comisión de Venecia. Y nosotros incluso habíamos señalado que nos parecía eso como parte de una estrategia de dilación, porque la Comisión de Venecia, que acaba de visitar el país, recién se pronunciará entre el 11 y el 12 de octubre, y considerando que es importante que el Congreso tome una decisión para poder organizar las elecciones, ese plazo nos parecía excesivo. Pero en ningún caso estaba preparado para que fuera tan pronta la decisión de la Comisión de Constitución. O sea que sí me ha sorprendido porque no es consistente con lo que se había dicho en el sentido de que había que esperar un pronunciamiento de la Comisión de Venecia. Y en segundo lugar, soy de la opinión, y la bancada que represento, que es la bancada liberal, somos de la opinión, así como otras bancadas, que un asunto de esta naturaleza y de esta importancia sería bueno que pudiera discutirse no solo en la Comisión de Constitución, donde ya tenemos más de un mes discutiéndolo, sino en el Pleno del Congreso. Que entiendo es el pedido que ha hecho incluso el congresista Gilbert Violeta ya de manera oficial al presidente del Parlamento, Pedro Leche, a través de un documento, ¿no? Y lo ha hecho también Nuevo Perú, el Frente Amplio, y lo viene haciendo en la Comisión de Constitución el representante de Acción Popular, Johnny Lescano. Él creo que fue el primero que dijo, mira, deberíamos seguir el ejemplo del precedente que tenemos de adelanto de elecciones, que es el del año 2000, donde en efecto se decidió exonerar del trámite de Comisión de Constitución a ese proyecto y el debate se hizo desde el principio en el Pleno. Y yo creo que, digamos, considerando que ya estamos para tomar una decisión, sería bueno que esa decisión la tomáramos todos y no solo una parte de la representación nacional. Porque en todo caso la sensación que deja es que ya se tenía una posición sumamente tomada, porque el dictamen se ha filtrado hoy por la mañana, no se sabe cuándo se ha redactado, y apenas ayer se escuchó, en estos días se escuchó a los miembros de la Comisión de Venecia. Entonces todo apuntaba a que llamarlos a que hablen acá era simplemente una medida dilatoria. Sí, bueno, nosotros en realidad, esta es una noticia que se ha filtrado, nosotros no tenemos oficialmente el dictamen.
Yo no sé si han rechazado el proyecto del gobierno o el proyecto de Acción Popular. Eso es lo que no lo sé. Los dos. Los dos. Bueno, aquel gobierno... Y el de Frente Amplio también, el de Frente Amplio. Son tres. Pero el de Frente Amplio es un proyecto mucho... Más reciente. Mucho más reciente, ¿no? Posterior, varios meses posterior, ¿no? Aquel autor intelectual, hay que reconocerlo, es Víctor Andrés García Belaúnde, que ya temprano, ¿no? Cuando asume el presidente Vizcarra, presenta este proyecto de adelanto de elecciones y después lo reformula. Así es. Pero él es el padre de la criatura. Curiosa coincidencia entre él y el presidente Vizcarra. Sí, bueno. Bueno, pero hubiese sido mejor que la coincidencia sea también en cuestiones de tiempo, ¿no? Y no un año y medio después. Bueno, yo creo que efectivamente es un proyecto que parecería que va a ser rechazado mañana, o sea, se daría cuenta mañana y se votaría mañana. De momento hay un borrador que está circulando, que no lo he visto, pero parecería que archiva los dos proyectos o los tres. Ahora, yo creo que siendo un tema muy importante, efectivamente en la comisión hay solamente los miembros de la comisión que van, que participan, que votan. Es cierto que hay gente que puede ir, pero claro, a veces inclusive no hay ni siquiera físicamente sitio para sentarse, ¿no? A los que no son titulares. Y como es un tema que interesa a todos, bueno, yo creo que es un tema que debería verse en el Pleno. Estamos de acuerdo, ahí coincido con Gino Costa totalmente, creo que debería verse en el Pleno, y en el Pleno van a intervenir todos, 130, no van a intervenir 18, 19, 15, no, van a intervenir 130, porque es un tema que los involucra a todos de manera general y de manera particular, y que además involucra también el tema vinculado a una reforma profunda de la Constitución, que no es una reforma cualquiera, ¿no? Es una reforma profunda, es acortar un periodo presidencial, no es una cosa simple, no es una cosa, es una reforma realmente importante. Entonces yo creo que sí, hay que ir al Pleno. Ahora, ¿cómo se hace? Pues mañana se puede pedir y mañana la Comisión lo puede acordar perfectamente bien. No creo que la mayoría fujimorista, que tiene la primera mayoría en la Comisión, que se oponga. No veo por qué se tienen que oponer. Finalmente, lo que se trata es de debatir abiertamente, sin tapujos y con todos los elementos que están al alcance para poder convencer a la ciudadanía de que la decisión está mejor tomada que antes o está más meditada, más debatida. En fin, yo creo que eso ayuda a todos a comprender y aceptar las decisiones aunque no te gusten. Porque entiendo que esto tampoco ha caído nada bien en las filas del Ejecutivo. Dentro del propio gabinete lo que ya nos han confirmado es que el tema, este dictamen que se ha filtrado, va a ser sí o sí uno de los puntos de agenda que se va a ver mañana en el Consejo de Ministros. Incluso entendemos que el presidente Martín Vizcarra ha tomado un avión comercial y va, apenas llegue, lo que nos han dicho es que va directo al Consejo de Ministros. Entonces, también de alguna manera es empujar al Ejecutivo a tomar acciones y estamos en una constante de esto, acción, reacción. Ahora, tengo entendido también, Omar, de que hay conversaciones también de algunas bancadas con el propio gobierno para buscar una solución, porque al gobierno no le conviene, a nadie le conviene en realidad, cerrar un Congreso forzando una figura legal que no todos están de acuerdo con ella. Algunos creen que es factible, otros creen que no es factible. Entonces, hay una controversia si se aplica una medida de cierre del Congreso que podría ser con forced, ¿no? Una cosa impuesta más que pueda caer por sí sola. Entonces, si es así, evidentemente, a pesar que nosotros somos autores del proyecto de adelanto de elecciones, pero si no hay algún tipo de pulcritud, de exactitud en la aplicación de la Constitución, va a crear problemas en el futuro, de todas maneras, y va a crear problemas en el futuro y va a poder generar también en el futuro problemas, juicios o enjuiciamientos o críticas, y eso no le haría bien a nadie y a la economía tampoco. Entonces yo creo que habría la manera de que buscar una salida intermedia, no sé si intermedia, pero en fin, una salida consensuada
con algunos sectores de la oposición desde el gobierno, y yo creo que el gobierno tiene interés también en buscar esos puentes. No sé si los estará utilizando, pero de hecho tengo entendido que hay un interés de buscar un acuerdo, y lo que suceda mañana es muy importante. Pero esto, digamos, a ver, ¿no se petardea de alguna manera esa búsqueda de puentes, esa búsqueda de consenso con el propio Ejecutivo, que se puede lograr, vamos, ¿no? Estamos entre adultos. ¿No se petardea eso cuando se acelera de alguna manera la elección de los miembros del Tribunal Constitucional? Porque no podemos decir que no está vinculado, ¿no? El hecho de saber que probablemente ese tribunal vaya a ver si este proyecto de adelanto es constitucional, vaya a ver si presentar una cuestión de confianza por el adelanto es constitucional. ¿No están también petardeando de alguna manera con esas actitudes? Bueno, lo que pasa es que en política no hay que fijarse ese tipo de plazos. La política no es construir pues una carretera o construir una vivienda y parecería que el presidente es constructor y cree que se pueden establecer plazos. Yo recuerdo que el año 63 el presidente Belaúnde dijo: en 90 días solucionamos el problema de la Brea y Pariñas. Pues no se pudo en 90 días. No se pudo, se solucionó a los 5 años. Pero allí quedó esos 90 días como una marca que no se puede colocar, ¿no? Entonces, en política no hay que fijar plazos tan ajustados, tan radicales, porque la política es el arte del consenso y del acuerdo, a eso me de refiero. Lo posible. ¿No era mejor no vincular el tema de una elección del Tribunal Constitucional, que es algo sensible, algo importantísimo para el país, con todo el tema del adelanto de elecciones y esta eventual cuestión de confianza que podría presentar el presidente? ¿No es enturbiar de alguna manera la propia elección? Sí, permíteme, Omar, para terminar con el tema de lo de mañana, digamos, abundar en lo siguiente. Normalmente los proyectos de ley se discuten en comisiones y si se aprueban, pasan al Pleno. Y si no se aprueban, quedan ahí. Pero, como decía Víctor Andrés, se trata de un proyecto tan importante y de tanta trascendencia para el país, que sería bueno que esa discusión no fuera adoptada por los 19 miembros de la Comisión de Constitución, que son representativos de las bancadas, pero, digamos, no son los 130 congresistas. Entonces, dada la envergadura y la decisión, y yo coincido con esta iniciativa de Acción Popular de que esto pueda discutirse en el Pleno, y ojalá que sea así decidido mañana, tomando como antecedente precisamente el adelanto de elecciones que se hizo el año 2000, que se hizo modificando, digamos, de la misma manera la Constitución, de manera excepcional, solo por una vez, dada una situación de crisis política y de legitimidad, ¿no es cierto?, del sistema político. No es la misma la situación hoy día que el año 2000, pero hay una crisis de legitimidad de todo el sistema político hoy día como la había hace 19 años. O sea que yo creo que eso amerita que vaya al Pleno y ojalá que así se tome. Y además creo que también contribuiría, ¿no es cierto?, a crear un espacio para, claro, si hay esfuerzos por parte del gobierno de encontrar un acuerdo para ese adelanto de elecciones, no cancelarlo de buenas a primeras, archivando, ¿no es cierto?, en la Comisión de Constitución una iniciativa como esta, que todavía no cuenta con un acuerdo político para hacerla realidad, pero no hay que descartar la posibilidad de que exista un acuerdo político. Hasta ahora, digamos, ha enfrentado al gobierno con la mayoría en el Congreso, pero eventualmente podría ser acordado ese adelanto de elecciones por todas las fuerzas políticas y el Ejecutivo en base a una discusión cuyo contenido no sabemos, pero sí sabemos que han habido esfuerzos en ese camino. Entonces, creo que tendría la doble ventaja. Uno, dar la posibilidad de que sea todo la representación nacional la que discuta esto, y dos, tener 2 o 3 días más para que eventualmente conozcamos si los esfuerzos del gobierno de encontrar un acuerdo para el adelanto Ya, pero ahí sí hay un punto válido y que puede generar preocupación sobre el tema del adelanto de elecciones y que este dictamen recoge,
¿no? No es abrirle la puerta, valgan verdades, en otra coyuntura, a alguien que también diga, bueno, el pueblo me pide que yo no me quede 5 años, que me quede 7, que me quede 8, y bueno, está el antecedente de que se recortó un plazo, ¿por qué no lo podemos ampliar, señores? No estamos abriendo, francamente, esa caja de Pandora que nos puede traer mucho más riesgos en el mediano plazo, congresista. Mira, a mí me parece que hay ese peligro, pero no estamos ante esa eventualidad. No lo digo por Martín Vizcarra. La eventualidad de un presidente que dice, oye, yo propongo que el Congreso recorte su mandato un año y que yo también recorte el mandato del año. O sea, no es que yo me quedo y que le recortamos el mandato al Congreso, o yo amplío mi mandato. No, acá recortamos todo el mandato y le pedimos al pueblo que vuelva a elegir en elecciones libres y que decida quién es el nuevo presidente y el nuevo Congreso. Porque este presidente y este Congreso, lo cierto es que no nos estamos llevando bien y tenemos, digamos, como consecuencia de esa mala relación, estamos afectando al país y su futuro. Es el reconocimiento absoluto del fracaso de la política, ¿no? Es decir, yo no puedo conversar con un político que está, digamos, dirigiendo el Congreso de la República o que constituye en el Congreso de la República. Es aceptar que como ciudadanos y como políticos no podemos hacer más. O sea, hemos llegado, realmente estamos en ese punto donde nadie puede hacer política. Bueno, a ver, interesante, qué interesante la afirmación. Yo diría que es el fracaso de muchas cosas, ¿no? En primer lugar, el fracaso de una constitución que no fue necesario hacerla, la del 79 se pudo haber reformado, pero se quiso imponer una del 93 para perpetuarse en el poder el señor Fujimori y Montesinos, y por lo tanto me parece que es una constitución que ha demostrado una serie de falencias con este tipo de cosas que suceden ahora, que no están claras. Una constitución además que se hizo pensando en el gobierno de ese momento. Y tan es así de que se ha aplicado muy bien y se le ha dado una fuerza mayor a la presidencia de la República, pero no lo suficiente porque parecería que no ha sido aprovechada de esa manera por el actual gobierno. En primer lugar. En segundo lugar, porque no hay una solución en cuanto a que nadie piensa en elegir a un vicepresidente. O sea, en el Perú, cuando una gente vota por un presidente, no está pensando en votar por el vicepresidente. Nadie vota por el vicepresidente. No, vota por el presidente con el que confía y es el que da la cara. Los vicepresidentes son accesitarios nada más. Nadie vota por un accesitario. Acepta que el principal lo nombre y así es, pero nadie acepta que ese accesitario por el cual tú no has votado y tú no conoces pueda gobernar casi un periodo presidencial. Eso no está previsto en la Constitución, ¿no? Y además en la mente de la gente tampoco. Tan es así que los vicepresidentes que han asumido la presidencia ante el fracaso o el fallecimiento, etcétera, o la vacancia muy poca, pero básicamente el fallecimiento de los presidentes, han sido presidentes que han llamado a elecciones, que no han gobernado 4 años. Entonces, por eso es que nos ha tocado un presidente que no tiene la experiencia, que se tiene que dar a conocer y hacer propaganda desde la propia presidencia para demostrar quién es el jefe de Estado, porque nadie sabía hasta antes de que asuma la presidencia quién era propiamente dicho. Entonces, ese tipo de cosas también es parte del problema y la necesidad del propio presidente de buscar una legitimidad a través de medidas populares, populachentas, demagógicas, porque se da cuenta que no tiene base, que no tiene sustento, que no tiene raíces. Entonces, todo eso es parte también de un sistema que hay que corregir, es evidente. Bueno, ahora, ¿qué caminos ya le queda al presidente Martín Vizcarra? El Consejo de Ministros de mañana, entiendo, va a ser clave de cara a qué acciones toma el Ejecutivo en respuesta al Congreso de la República. ¿Podríamos estar, o qué escenario nos traería una eventual renuncia incluso del presidente Martín Vizcarra? ¿Sería un escenario dable? Yo no veo que eso pueda, digamos, ocurrir, ¿no? Víctor Andrés acaba de mencionar las razones por las cuales él cree que el adelanto es una buena idea. Yo agregaría la otra, que es que, digamos, yo no coincido tanto que el problema es el presidente. Yo creo que principalmente acá tenemos un Congreso, y así lo ve la propia ciudadanía, que no solo ha obstruido la acción del Ejecutivo, sino también ha obstruido la acción de la justicia en una situación de profunda crisis por corrupción
el Congreso no ha ayudado a abrir los canales para que la justicia pueda limpiar el Poder Judicial y el Ministerio Público de los elementos nocivos que sabemos que tiene como consecuencia de los video audios, ¿no? Y yo creo que ese es el desprestigio que está llevando a que la calle pida el cierre del Congreso. El presidente sabe que no puede cerrar el Congreso, entonces en lugar de forzar una figura para cerrarlo, ha dicho, y bueno, busquemos una forma salomónica. Cortamos el mandato del Congreso, pero también corto mi mandato y así nos vamos todos. En parte tiene razón, porque el presidente también tiene problemas, no creo que tanto sean problemas en términos de sus condiciones, sino de sus condiciones políticas. Tiene una bancada pequeñísima que se ha ido fragmentando y por tanto se le hace muy difícil a cualquiera, más si es un, digamos, presidente con poca experiencia en política, gobernar un país tan complicado como en esas condiciones. Yo creo que suma al cuadro de precariedad que obliga a decir, bueno, ¿cuál es la salida hoy? Que sea no un golpe de Estado como en el pasado, reformamos la Constitución, respetamos la Constitución y es una salida democrática. Le pedimos a la ciudadanía que un año antes vamos a elecciones para que ella decida cómo queda configurado el escenario político. A mí me parece una buena fórmula. No lo ha entendido así el Congreso. El Congreso lo ha entendido como un ataque directo a él y ahí han emergido, ¿no es cierto?, todas estas iniciativas para vacar al presidente y demás. A mí me parece una forma salomónica, democrática y constitucional y ojalá que prospere. Ahora, en los 5 minutos que nos quedan, hay que hablar un poco de ya la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. Se ha cuestionado los tiempos, se ha dicho que es una elección express, incluso se ha dicho que es una nueva repartija de parte del Parlamento. ¿Están dadas las condiciones, congresista, para que estos cambios se den? Bueno, yo creo que están... A ver, ¿qué pregunta más complicada? Desde el noviembre del año pasado se ha debido tomar esta decisión. O sea, ha sido una gran desidia y responsabilidad del Parlamento, de todos, yo no me excluyo, por supuesto, de no haber insistido en ir nombrando y ir haciendo una renovación, por lo menos progresiva, del Tribunal Constitucional, porque no se le puede dejar a la gente allí cuando ya han terminado sus funciones, porque ellos mismos no se sienten cómodos, no se sienten seguros, empiezan a estudiar un caso, no saben si lo van a terminar, porque pueden venir sus reemplazos. O sea, es una precariedad que le hace daño a la justicia constitucional. Entonces, yo creo que el Parlamento ha fallado por no haberlo hecho en su momento. Ahora, se cambiaron la mesa directiva, entró un nuevo presidente, dicen que escoba nueva siempre barre bien, y ha dicho, ya, vamos a hacerlo. Bueno, no me parece mal. Quizás ha debido tomarse un poco más de tiempo, pero tampoco había mucho que esperar. Lo que yo creo sí que es importante es que elegir a 6, primero que no creo que se elijan a 6 porque que yo sepa no hay acuerdo. Entonces, si no hay acuerdo, es muy difícil que 87 se iluminen todos y voten por Juan Pérez. Son 87 votos. El señor Olachea salió elegido con 76 y sacó una gran votación. O sea, no es fácil elegir a 87. Y quizás por eso es que esa cuota es tan alta, para obligar al Parlamento a que todas las fuerzas políticas lleguen a acuerdos sobre determinados candidatos. Y ese acuerdo, que yo sepa, no se ha llegado. Entonces, de tal manera que yo creo que de 7, cambiar 6 es mucho. Es quitarle las patas a una mesa y que caiga sola. O sea, es muy complicado. Yo creo que hay que hacer una renovación parcial. Pero claro, eso dependerá de los votos del día lunes y como no hay acuerdos, cualquier cosa puede pasar. Ahora, pero elegirlos de alguna manera en estas circunstancias, así se elija, porque vamos, no es que los 11 sean gente impresentable, ni mucho menos, ¿no? Hay profesionales muy destacados del derecho constitucional que están ahí como candidatos, pero así se elija a uno, ese uno que es elegido en estas circunstancias, no corre riesgo, digamos, de verse incluso expuesto profesionalmente, lo digo por la coyuntura, ¿no? Sí, y por la manera como se ha hecho el proceso. Es verdad que estábamos muy atrasados, pero estábamos atrasados precisamente porque no estábamos en condiciones de abordar ese tema. Entonces, se ha reconfigurado la mesa directiva, ahora hay una nueva correlación de fuerzas que tiene los números, pero no el consenso, y ha decidido sacar esto un poco a las patadas. Y me parece que no es lo conveniente para una decisión tan trascendental como esta.
O sea, el Tribunal Constitucional tiene en sus manos asuntos de la máxima importancia y los tendrá por los próximos 5 años. Para empezar, una eventual cuestión de confianza o la discusión sobre el adelanto de elecciones que pueda adoptarse en los próximos días. Entonces, tú dices, oye, ¿no sería mejor tomarse un poquito más de tiempo? No digo 6 meses, que es lo que establece la ley. O sea, porque uno tiene 6 meses desde que comunica el presidente saliente, ¿no es cierto? Comunica y se va 1, se van 2, se van 6. Usted tome las previsiones. Lo que significa que te está dando la ley un plazo de 6 meses para que actúes. No estamos pidiendo un plazo de 6 meses, pero un cronograma razonable donde uno se pueda conocer quiénes son los candidatos y cuál es su hoja de vida. No se conocen en el caso de estos 11. Segundo, se puedan presentar tachas. Oye, este señor yo lo conozco por tal y tal razón, tomen ustedes eso en cuenta al momento de elegirlo. Y tercero, una entrevista que pueda ser pública. O sea, 3, digamos, mecanismos que garanticen la transparencia y la publicidad de este proceso. Me parece que en las actuales condiciones no se están respetando esos requisitos y por eso yo soy parte de una de las 5 bancadas que ha dicho ahí, cuestionamos ese proceso, por favor suspendámoslos, tomémonos el tiempo y en 1 mes o 1 mes y medio elijamos a un nuevo Tribunal Constitucional. Bueno, que sería lo mejor, ¿no? Dado que estamos hablando de una entidad, una institución tan importante como el Tribunal Constitucional. Muchas gracias tanto al congresista Víctor Andrés García Belaunde y al congresista Gino Costa por acompañarme esta noche en ¿Quién tiene la razón? Vamos a estar muy atentos a lo que suceda el día de mañana, sobre todo cuando llegue el presidente de la República, Martín Vizcarra, y sesione en el Consejo de Ministros. Vamos a ver qué decisiones se toman hacia adelante y vamos a ver cómo también actúa la Comisión de Constitución una vez que se presente este dictamen. Yo los dejo con Tatiana Alemán para mucho más en RPP Televisión.